mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren sintonizando un programa más en nuestro segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN. Esta mañana del sábado 17 de diciembre vamos a continuar transmitiendo una vez más el programa Pensamiento Crítico Emancipatorio. Así que desde ya les enviamos un fuerte abrazo en la distancia y este día vamos a hablar de un tema muy especial, un tema que tiene que ver con la tradición, con la costumbre y al cual hemos llamado el significado de la Navidad desde el compromiso y la obligación preferencial por los pobres. Este día, como de costumbre, vamos a tener a un gran compañero, un gran amigo, un luchador social, alguien que está comprometido con el pensamiento martirial y profético de Monseñor Romero. Y nos referimos a Manuel Antonio Gil, desde allá desde el departamento de Sonsonate, que por cierto, en 2 años que tenemos de transmisión de este programa, es la persona que más veces ha estado compartiendo este espacio desde una perspectiva, desde ese pensamiento crítico emancipatorio. Así que le damos la bienvenida a Manuel Antonio Gil. Le pedimos así brevemente que se presente y envíe un saludo a todas aquellas personas que nos están sintonizando, que comienzan a seguirnos, a nuestros veteranos y veteranas y a toda la militancia diseminada por todo el mundo de nuestro glorioso FMLN. Así que Manuel Antonio Gil, bienvenido. Micrófono. Hola, compañero Carlos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros en el mundo, especialmente a los colectivos de nuestro Frente Intercontinental en todo el mundo, desde la ciudad de Sonsonate, la cuna de Ana Silvia Olán, y una tierra luchadora, combativa. Les envío un abrazo fraterno, navideño y de fin de año, fraterno y victorioso a todos y a todas.
Me acompaña en esta transmisión el compañero Rutilio Grande, que está aquí a mi espalda, aquí a un ladito. Y he querido invitar al padre Rutilio Grande, al beato Rutilio Grande, porque hablar de la Navidad es hablar de la vida comunitaria, de la salvación en Mazorca, de esa mesa que nos convoca a todos y a todas a compartir y a vivir la fraternidad. Un gusto estar con usted, compañero Carlos. Entiendo que ahí donde está usted exactamente está haciendo un frío terrible, ¿verdad? Y por eso lo vemos ahí como que es esquimal, se parece al compañero Gaddafi de Libia. Un gusto y un abrazo. Gracias, Manuel Antonio Gil, desde allá de Sonsonate. Decía de que el compañero Manuel Antonio Gil, en las estadísticas que tenemos de las personas que hemos estado compartiendo este espacio, es el compañero que más veces ha participado en los diferentes programas que tiene por costumbre ya, semana a semana, día a día, nuestro glorioso Frente Intercontinental del FMLN. Recuerde que somos el canal oficial de la militancia del FMLN en el exterior y que llevamos como lema, como consigna, romper ese cerco mediático de la derecha nacional como internacional. En compañía, desde luego, desde la solidaridad internacional que acompaña todo este proceso de las luchas del pueblo salvadoreño. Este día, como ya anunciaba hace un momento, vamos a conversar un tema muy especial porque está vinculado con la tradición, con la costumbre, con las fiestas cristianas, católicas, evangélicas, vinculado a los 4 evangelios principales, ¿va? Y lo podemos relacionar cada quien desde su vivencia, desde su experiencia. En ese sentido, compañero Manuel Antonio Gil, quiero que entremos un poco en la intimidad y nos platique usted, sobre todo haciendo una comparación de cómo Manuel Antonio Gil ha vivido, no solo desde su niñez, sino que en la actualidad, la Navidad. Y cómo también lo está viviendo ahora la humanidad, sobre todo la juventud, que es diverso a como tanto Alonso, que está en los controles técnicos, como servidor, lo hemos vivido cuando éramos muy pequeños, cuando éramos niños, cuando eran jóvenes, pero que nuestra adolescencia se vio truncada. Involucrarnos en otras actividades muy personales, pero de allá donde nos encontrábamos lo hemos celebrado. Así que esa es la... Adelante, Manuel. Bueno, yo puedo dar testimonio. Yo puedo dar testimonio, amigos y amigas, que he nacido en una familia de mucha fe, en una familia luchadora. Y bueno, he tenido a Dios hecho carne en la persona de mi madre, que siempre me ha acompañado, siempre me ha colmado de mucho amor y además siempre me ha inculcado los valores, los principios del humanismo, de la solidaridad. Esos valores que hemos aprendido de Jesús de Nazaret y de toda la tradición de la enseñanza de la Iglesia Católica. Hay que decir, compañero Carlos, que la Navidad sin duda es un momento especial, porque ante todo desde nuestra fe
y la tradición, se conmemora, se recuerda y se celebra ese misterio a través del cual Dios, Madre y Padre, en su infinita misericordia, viene al mundo y se encarna a través de un niño de carne y hueso, sencillo, palestino, que desde que estuvo en el vientre de su madre fue un niño perseguido, y a partir de esa persecución fue un niño migrante que anduvo huyendo, que fue excluido, que fue marginado, y que bueno, uno lee los evangelios, sobre todo el evangelio de Juan, y nos dice aquella frase, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo único, unigénito, en medio de nosotros y nosotras. Y en la persona de Jesús de Nazaret, el niño Dios, aquel niño que nació en un pesebre, en un establo, diríamos ahora en el gallinero, ¿verdad? Se encarna, se hace presente Dios en su infinita misericordia y en su amor salvífico. Hay que decir que desde nuestra condición de clase, desde la realidad material, social y cultural, yo recuerdo que desde niño no solo la llegada de la Navidad significaba las vacaciones escolares, el no tener que madrugar, el no tener que hacer deberes, el permanecer en la casa compartiendo con los vecinos, con los familiares, sino que la llegada de la Navidad significaba alegría, significaba seguir la tradición de generación en generación, de poner el arbolito, el nacimiento, el misterio, las tarjetas navideñas, las Pascuas y por supuesto, desde nuestra fe militante en la Iglesia Católica, las posadas y toda esa actividad de compartir comunitario, recordando lo que fue la antesala del nacimiento de Jesús. Y luego, por supuesto, la Nochebuena, la medianoche entre 24 y 25, en el que se recuerda el alumbramiento, luego de una dulce espera por parte de José y de María, esperando el momento. Así que en mi vida, en el día de ahora, la Navidad es un momento de alegría, de celebración, de fiesta, pero también significa, y es una oportunidad maravillosa de compartir con los vecinos, con la familia, con los amigos, amigas, compañeras y compañeros. Y por eso, a pesar de la oscuridad en la que vivimos, la violencia, la injusticia estructural, y particularmente en El Salvador, vivimos tiempos de autoritarismo, vivimos tiempos de persecución, seguimos viviendo tiempos de injusticia, de hambre, de impunidad. Jesús nace nuevamente. Y como dice uno de los cantos populares, Jesús nace cada día, en la cara del obrero cansado, en el rostro de los niños que lloran, que tienen hambre, que tienen frío. Diríamos también en el rostro de los encarcelados, en el rostro de los despedidos,
en el rostro de los migrantes. Jesús nace cada día en el rostro de los que sufren la injusticia. En ese sentido, compañero Carlos y amigos y amigas, yo celebro la Navidad desde una perspectiva de la esperanza, porque la presencia del niño Dios, el niño pobre, sencillo, que viene a bajarnos a Dios del cielo, que viene a construir la fraternidad, es decir, la solidaridad, la horizontalidad en las relaciones humanas. Ese niño que viene a darnos un mensaje, una palabra de salvación, de liberación en comunidad, sin duda nos ilumina, nos anima en este momento difícil, ¿verdad? Además hay que decirlo, yo siempre se lo comento a varias gentes, desde que yo iba al kinder, los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y ya hoy, desde la militancia, son días maravillosos porque hay mucha actividad humana, mucha actividad social, comunitaria. Yo ayer estuve en una cena navideña en Aguizalco con mis compañeros y compañeras de la Asociación de Protección de los Derechos del Consumidor de Sonsonate y he participado en varias actividades donde en el marco de la Navidad se provoca la convocatoria que nos permite compartir, convivir. Así que es un tiempo maravilloso, aún en medio de las dificultades, compañero Carlos, y es un tiempo de esperanza, de fraternidad. Micrófono, Carlos. Micrófono, Carlos. Bueno, parece que el compa Carlos tiene problemas ahí con el micrófono. Me comunicó que también tenía batería baja, que está de camino. Pero gracias, compa Gil, por estas importantes reflexiones sobre el significado de la Navidad. O sea, nuestro pueblo que es, bueno, tiene una tradición fuerte, católica, que, bueno, como tú bien lo decías, nosotros hemos crecido, Carlos creo que lo decía, nosotros hemos crecido en ese ambiente y la Navidad significa ese momento de, como de encuentro en la familia, de un ambiente de paz, un ambiente quizás de reconciliación, donde muchos hermanos que han estado distantes se encuentran, permite limar asperezas, esos roces que pueden haber intrafamiliares. También es un ambiente propicio para subsanar todo eso, reconciliarse, hacer nuevos votos por el año venidero. Me parece a mí de que esto es bonito mantenerlo más allá de que uno crea o no a estas alturas de la vida, pero creo de que son momentos importantes en la vida de un ser humano que le marcan espacios, pautas para ir reflexionando. O sea, digamos, un momento para enviarse saludos, que uno pasa un periodo largo quizás sin tener comunicación, y estos momentos son para eso. Todo el mundo se contacta, se comunica y vuelve la alegría. Creo que es una especie de válvula, ¿no te parece? Una especie de válvula para resistir también las precariedades de la vida. Exactamente, compañero Alonso. La Navidad sin duda es la celebración o la conmemoración, el recuerdo agradecido por parte de la humanidad de esa encarnación de Dios
en medio de la humanidad, en medio de nosotros y nosotras. Y bueno, eso ocurrió, según los textos evangélicos, hace más de 2000 años. Sin embargo, el pensamiento y el testimonio de vida de Jesús y sus compañeros, su comunidad, el testimonio de su madre, de su padre, ha trascendido a partir de el contenido de amor, de fraternidad, de justicia y de liberación hasta el día de ahora. Y por eso esa tradición, aquí hay que agradecerle a los abuelos y a las abuelas que con mucho amor pues han transmitido y han mantenido este legado de memoria, de no olvidar el significado del nacimiento de Jesús de Nazaret y recordarlo 2000 años después y celebrar su vida, su legado, su espíritu. Sin duda eso incide, cala en nuestra conciencia, porque no tiene ningún sentido celebrar el cumpleaños de un personaje si la vida, si la palabra de ese personaje no interpela mi conciencia y mi conducta en el día de ahora. Y por eso la Iglesia Católica y en nuestro caso San Romero de América siempre nos dijo que no debemos de irnos sobre la línea de la vanidad, del ego, del consumismo, porque algunas personas se dejan influenciar de toda la publicidad del capitalismo salvaje y están más pensando en qué ropa se van a poner, en qué comida van a comer, en qué van a estrenar. Algunos incluso pensando en hacerse daño a través de los licores o drogas, la pólvora, etcétera. Cuando en realidad el centro de esta celebración es el nacimiento de Jesús. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿dónde está Jesús ahora, encarnado? ¿Dónde nace Jesús hoy? Y no hay que irlo a buscar a Palestina. Sin duda esa tierra, ese territorio es un territorio simbólico, sobre todo porque hasta el día de ahora sigue siendo una tierra acosada, perseguida, cercada, reprimida, lo cual es una gran injusticia que todos y todas debemos de tener la sensibilidad de solidarizarnos, de denunciar el atropello, la cultura de la muerte que está instalada en ese territorio, sino más bien identificar dónde está Jesús ahora. Y ahí no hay que olvidar aquello de que Jesús nos dijo ya en su predicación, que Él estaba en el descalzo, en el hambriento, en el encarcelado, en el enfermo, en el perseguido, en el migrante. En una palabra, Él está en el que sufre, en la persona que sufre. Entonces, compañero Alonso, me parece a mí, porque ahí en el tema del conversatorio de ahora aparece la palabra obligación, porque no se trata solo de hablarlo, de pensarlo, de soñarlo, sino se trata de practicarlo en lo concreto, en lo tangible. A veces las personas que sufren están a la par de nosotros y no nos damos cuenta. Las personas que necesitan una cercanía, un tiempo, un abrazo, una palabra, o simplemente un oído o un hombro que les acompañe. Esa es la mejor manera, me parece a mí,
en este tiempo de vivir ese postulado, ese mensaje y ese testimonio amoroso de Jesús de Nazaret. Exactamente. Tú has dicho muchas cosas que son muy interesantes. Yo creo que lo importante es rescatar. Tú dijiste de que, bueno, se conmemora el nacimiento de Jesús, no tanto por el nacimiento, sino por el legado que dejó. Justamente por eso, porque, digamos, uno celebra a aquellas personas que han dejado huella en la vida. Y Jesucristo fue uno de los que dejó una gran huella. Y justamente como dice el tema de hoy, o sea, el significado de la Navidad en el contexto de la opción preferencial por los pobres a la obligación preferencial por los pobres. Porque ayudar a los pobres no puede ser una opción, sino que es una obligación como seres humanos. Y ahí viene la enseñanza del buen samaritano que nos dejó Jesucristo, que fue una metáfora de cómo no basta, como decían los guaraguabos, no basta rezar, hay que actuar en consonancia con el mensaje. Si estamos hablando de hermandad, estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de compartir los peces y los panes, ¿cómo vamos a dejar de lado a los pobres? Porque en principio todos somos pobres, si uno lo ve en el sentido material, pero también, digamos, la riqueza no está en lo material, la riqueza está en la espiritualidad, en el que uno se sienta verdaderamente valorado en la vida. Y uno puede, o sea, hay muchos ejemplos de personas que han vivido sin riquezas materiales, pero han sido felices porque se han reconocido a sí mismos. A mí una persona que cuando lo leí me llamó mucho la atención fue Diógenes de Sinope. No sé si tú has leído de Diógenes de Sinope, que vivía en una ánfora, que lo único que él tenía era, o sea, una ánfora, o sea, un cántaro grande, digamos, como un recipiente grande, esa era su vivienda. Y vivía desnudo, o sea, en Grecia. Entonces, pero él decía porque el ser humano no necesita más de lo que la naturaleza le provee. Y eso lo decía también Jesucristo. Miren las aves del cielo, decía. Miren las flores del campo. O sea, no siembran ni recogen en graneros, pero Dios igual las alimenta. O sea, precisamente por eso, porque nosotros tenemos que dejar esa perspectiva materialista y mirar más lo espiritual. O sea, nosotros como seres humanos, como seres que dotados de inteligencia, dotados de razón, para apoyarnos mutuamente si queremos sobrevivir como especie. ¿Y por qué queremos nosotros sobrevivir como especie? Porque están nuestros seres queridos. Porque nosotros como seres humanos también estamos dotados de la empatía. Nosotros lloramos cuando un ser querido se nos va. Nosotros amamos a los niños porque son la reproducción natural nuestra. Entonces, eso es el mensaje que nos dejó Jesucristo. O sea, mirémonos los unos a los otros, amémonos los unos a los otros. Y no estemos mirando para el cielo, porque lo mismo decía Jesucristo, pues si ustedes creen que el reino de Dios está en los cielos, las aves están más cerca, porque están más arriba que nosotros, ¿no? Entonces, hay que estar acá en la tierra. Por eso que él dijo, haz, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Porque tenemos que nosotros vivir en paz como hermanos, luchando juntos, creciendo juntos y compartiendo lo poco, lo mucho que tengamos. Así que me parece a mí, compa Gil, que tú has dicho todas esas cosas, no de la manera que yo las he dicho, pero en ese contexto de rescatar lo humano y irse despojando de lo material, porque lo material de una u otra manera existe y va a seguir existiendo en base a las necesidades. Pero ahí creo yo de que por eso el tema, pasar de la opción a la obligación, que nosotros como seres humanos nos sintamos obligados a no aceptar más la injusticia, a no aceptar más el desprecio del ser humano por el otro ser humano, porque ahora por ti, mañana por mí. Puede ser que estos hermanos que ahora están en pobreza, digamos, en condiciones más difíciles que nosotros,
en algún momento van a estar mejor que nosotros. Nosotros no sabemos cuándo vamos a estar arriba o abajo. Entonces, lo importante es que nosotros nos reconozcamos como especie. Así que me parece excelente y hay que seguir haciendo eso, camarada Gil, porque yo creo que hay un concepto completamente equivocado que la derecha ha tratado de acuñar contra nosotros, los revolucionarios, que somos ateos. O sea, porque ateo, el concepto de ateo es negar a Dios. Y nosotros no decimos, nosotros no negamos a Dios porque no conocemos a Dios. O sea, nosotros no sabemos quién es Dios, pero existe el concepto de Dios, es un ser superior. Y nosotros sí debemos de creer en un ser superior. O sea, porque nosotros no podemos ser tan soberbios y creer que nosotros ya lo sabemos todos y que no existe una fuerza natural o una fuerza superior a nosotros. Rescatar esa humildad del ser humano. Creo yo que ese es el mensaje, ¿no te parece? Exactamente. Yo digo de que, bueno, este tiempo, así como la Semana Santa, que son momentos fuertes, digamos, nos permiten lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y qué bueno que usted menciona ese elemento, porque la derecha, el pensamiento conservador en general, y bueno, los capitalistas en general, digamos, en los tiempos recientes, se han encargado de establecer un estigma, ¿verdad? A partir de descalificarnos, atacarnos a las y los revolucionarios. Sobre todo los que tenemos una concepción marxista-leninista y nos autodefinimos ser militantes del comunismo, el pensamiento. Recuerdo que en el año 95, 96, vino aquí al país a una de las conmemoraciones de los mártires de la UCA, Casaldáliga, el obispo de Brasil, que murió hace 2 años y medio, me parece. Y bueno, un obispo católico. Y todo su planteamiento, obviamente, filosofía de la teología de la liberación. Y yo le pregunté, mire, ¿se puede ser marxista, leninista al mismo tiempo? Totalmente. Y me dijo, Jesús de Nazaret fue marxista. Lo que pasa es que no existía la teoría como tal, ¿verdad? Pero Jesús fue comunista. Así que no te preocupes, ánimo, hermano, compañero. Simplemente uno hace la comparación de los postulados del marxismo y de los postulados principales del mensaje y del pensamiento y la vida de Jesús de Nazaret. Más bien se complementan ambos pensamientos. Y se complementan sobre todo, compañero Alonso, en la práctica concreta. Porque coincidimos en la defensa de la vida en general, de todas las especies, de todo el universo. Y en el centro colocamos a la persona humana, su dignidad, sus derechos, su felicidad. A todo eso le llamamos nosotros justicia. Y también Jesús le llama justicia a todo eso. Y a eso que Jesús le llamó el reino de Dios en la tierra, que tiene que ver, según Jesús, con una sociedad fraterna, con una sociedad solidaria, humana, justa y en paz, nosotros le llamamos socialismo.
Lo que cambia es el nombre, pero la esencia, el centro es lo mismo. Por lo tanto, nosotros los comunistas, lo voy a decir así, porque hay que perderle miedo a los términos y uno tiene que tener el autoestima bien ubicado y la valentía de presentarse como uno es. Los comunistas celebramos la Navidad porque los comunistas somos gente de fe en Dios, madre y padre, misericordioso, amoroso. Y por supuesto, somos gente que nos identificamos y nos sentimos parte de toda la vida de Jesús de Nazaret, desde su nacimiento. Porque fue un niño que nació en la pobreza, en la persecución, en la migración, huyendo. Y nació en una familia pobre, sencilla, laboriosa. Su papá era carpintero. Y su madre era una ama de casa, una señora de la casa, que también hacía cosas. Y nació de posada. Por lo tanto, Jesús encarnó también lo que nosotros llamamos la identidad de clase. Siendo el Hijo de Dios omnipotente. Y como lo calificaron después, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nació a la par de una vaca y de un buey, en un establo. Es decir, Dios en su misterio nos da lecciones de humildad, de sencillez y de identidad de clase. Y vivió en medio de esa clase. Y obviamente desde que nació enfrentado, confrontando a una clase opresora, a una clase dominante, que en aquel momento como ahora se ve expresada en el poder religioso y político. El Sanedrín, que era la alta jerarquía de la religión judía, que se supone que eran los herederos de la ley de Moisés, pero era gente mentirosa, manipuladora, egoísta. Y aparece el poder en lo político, el Imperio Romano, que era un sistema autoritario de muerte, igual al que tenemos ahora en El Salvador. No cambia mucho. Hay que decir entonces, compañero Pablo, que nosotros los revolucionarios, la gente de abajo, a partir de nuestras condiciones materiales, sociales, estructurales, nos tenemos que identificar con Jesús y con su comunidad, con sus compañeros. Porque las características de aquella sociedad no varían mucho de la sociedad en la que vivimos nosotros ahora. Y por lo tanto, su testimonio, su vida, nos debe de interpelar hoy a nosotros. Y sobre todo a cuestionarnos. Y yo lo decía hace algunos años en una comunidad. ¿Quién cumple años en Navidad? Así es la pregunta. Ah, bueno. ¿Y por qué si Jesús es el cumpleañero, el festejado, andamos pensando en comprarnos algo en función de nosotros? La pregunta debe ser, si Jesús es el cumpleañero, ¿qué le voy a dar yo de regalo a Jesús en su cumpleaños, en su fiesta? Y claro que tal, sino también si logro yo identificar, sobre todo en las características de que
en la persona que tiene necesidad, en la persona de que es víctima de una injusticia, de un sistema que está sufriendo, de homenajear, de celebrar, de agradar a Jesús de Nazaret en esa persona. Y por eso me parece a mí importante, compañero Alonso, este aporte que nos da el colectivo del Frente Intercontinental, porque esa opción lo convirtamos en obligación. Y aquí se trata de la coherencia, porque no se trata de hablar bonito, de pensar bonito, sino de actuar bonito. Eso es. Así es. No, nosotros los revolucionarios estamos obligados a continuar el legado de Jesús. O sea, y no lo digo de manera, como dijéramos, para salir de un compromiso, sino porque, digamos, si uno lo ve desde la perspectiva, compa Gil, lo que tú estabas diciendo, Jesucristo viene de una familia pobre, por supuesto. Una familia pobre que le tocó enfrentar los atropellos de los sistemas imperantes más el Imperio Romano. Entonces, es justamente en esa represión, en ese control del Imperio Romano, bueno, ya desde la historia que se cuenta de su nacimiento, la persecución de Herodes a los niños, bueno, justamente por el rumor que le había llegado que iba a llegar un rey, iba a nacer un niño que lo iba a sustituir. Entonces, y con ese temor quiso acabar con todos los niños. O sea, más allá de que eso sea cierto, ¿no? O sea, porque la historia, digamos, también se ha encargado de investigar eso y hay muchas inconsistencias, pero más allá de todo eso, creo que lo importante es rescatar el origen de Jesús, su lucha por la justicia, la toma de conciencia en las condiciones que se encontraba y el valor que tuvo de enfrentar al Imperio Romano, no solamente porque Jesucristo, bueno, tú que conoces de eso, sabes de que Jesucristo desapareció a los 14 años y por mucho tiempo no se supo dónde estaba Jesucristo. Por mucho tiempo. Pero ahora se sabe que Jesucristo estuvo estudiando con los tibetanos, que estuvo también con la secta de Masada. O sea, la secta de Masada era la que tenía la ciudad allá pegada al Mar Negro, donde después se descubrió donde están los pergaminos del Mar Negro, donde se encontró, bueno, mucha literatura que estudiaban ellos. Y que ellos sí era una secta armada contra el Imperio Romano. Pero Jesucristo consideró que en ese momento enfrentar al Imperio Romano de esa manera no era lo más viable, porque era una fuerza pequeña y iban a ser exterminados. Había que convencer con la palabra, y por eso es que él hizo la palabra viva, o sea, de llamar a la conciencia, de llamar a la razón, de despojarnos de las ambiciones. Por eso sacó a los mercaderes del templo, porque estaban haciendo del templo, supuestamente de la palabra sagrada, un negocio. O sea, y tuvo, o sea, se enfrentó no solamente al poder, al Imperio Romano, al poder económico, al poder político, también se enfrentó al poder religioso, lo que tú estabas diciendo, se enfrentó al Sanedrín, lo llamó hipócritas a los fariseos. Entonces, eso fue la firma de su condena de muerte, porque cuando a él lo capturan, porque él ya no respondía ni a los intereses políticos ni a los intereses económicos de la época, sino que él estaba por una nueva sociedad, por la liberación del pueblo judío. O sea, eso le costó la vida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. El llamado a la razón, el llamado a la intelectualidad, de entendernos como seres humanos y superar el primitivismo, superar el salvajismo que llevamos dentro. Entonces, ese es el legado que nosotros recogemos, porque nosotros, como revolucionarios, estamos claros que Jesucristo no iba a tener conciencia de clase, porque en ese momento no había una teoría de clase. O sea, es a partir de Marx que nosotros tenemos teoría de clase, teoría de la lucha de clases. O sea, porque se define
la sociedad ha venido desarrollándose en una confrontación de lucha de clases, de los explotados y explotadores, de los opresores y oprimidos. Si queremos liberarnos de esas cadenas, tenemos que entender que la relación de explotación está en las relaciones de producción. Los que son los dueños de los medios de producción, los que son los medios de vida. Entonces, a nosotros apoderarnos de los medios de vida, de los medios de producción para garantizarnos los medios de vida, nos estaremos despojando de las cadenas explotadoras. Entonces nos estaremos liberando como la lucha que dio Jesucristo en su época, sin conocer el concepto de la lucha de clases. Eso es lo que nos hace diferentes a nosotros de la lucha que dio Jesucristo. Nosotros tenemos una herramienta teórica para explicar la práctica. O sea, para explicar dónde están las contradicciones sociales en esta lucha por la sobrevivencia, porque todo es una lucha por la vida, pues. Así que me parece excelente hacer eso para, o sea, digamos, yo diría de que más allá de complementarnos, es una continuación, es una, como la continuidad, pues, de ese sueño de una nueva sociedad. Pero, compa Gil, el tiempo se nos está agotando. Te voy a leer mensajes que han llegado, porque sí me gustaría que los pudieras comentar. Vamos a ver, porque han llegado varios comentarios, te cuento. Dice la compañera Andrea Lenina Tejada. Compa Gil, un abrazo y un saludo. Me alegran estas reflexiones, porque también soy católica. Y para mí la Navidad tiene mucho significado. Felicidades por esos pensamientos y sentimientos. Es sin lugar a dudas un ejemplo de lucha. Saludo a la compañera Lenina Tejada. Cheno Cruz. Saludos, camaradas de Los Ángeles, California. Un saludo allá al compañero Cheno Cruz. Dice Yamilet Quinteros Pérez. Un gusto saludarlos. Evelyn Rodríguez, adelante, viva el FMLN, el partido del pueblo. Estoy y estaré con mi partido hasta las últimas consecuencias. Gracias, camarada. Así tiene que ser un partido, un instrumento de lucha que busca un mejor bienestar para nuestra sociedad. Yair Guevara dice, saludos compa Gil desde estos fríos del norte, Greeley, Colorado. Bueno, saludos compa Yair Guevara. Alberto Rodríguez, saludos compañeros, compañeras desde Suecia. Andrea Lenina Tejada, mi papá decía que el niño Dios le dejaba los juguetillos abajo de la almohada. Mi abuela no le hablaba de Santa Claus, sino que del niño Dios. Qué bonito, porque el Santa Claus es una versión de San Nicolás de Italia, ¿no? O de Francia, creo. Mabel Romero, mi querida esposa, dice, así como muchos niños fueron perseguidos junto a sus madres en la época de la guerra en nuestro país, hablando de la persecución a los niños de Herodes. Méndez, felicidades por su excelente programa desde Canadá, les saludo. Saludos, camarada Méndez, Miriam Méndez, hasta allá, a Canadá. Dice Mabel Romero, mi esposa, muchos niños fueron asesinados aún estando en el vientre de su madre. Es correcto, eso, las masacres del Mozote, que estamos en ese contexto también. Honor y gloria a nuestros mártires y a todos los parientes de las víctimas, también nuestro sentido pésame también, porque hay que decirlo, o sea, todas estas familias que perdieron a sus parientes ahí, es un dolor permanente, así es que sentimos mucho por el pesar de ellos y luchamos por rebasar esos niveles de salvajismo que tiene la sociedad y conducirnos a mejores horizontes. Méndez, les recomiendo postear 2 veces el programa en la misma página mientras se transmite. Gracias, camarada, lo vamos a hacer. Saludos, dice Iván Castro. Saludos, compañeros, camaradas. Saludos, compa Iván. Andrea Lenina Tejada. Estos mensajes de amor a la humanidad es lo que estamos necesitando en este momento. Bueno, esos son algunos mensajes, compa Gil. Si quieres comentarlo ya para ir finalizando también, porque el tiempo se nos va acabando. Y un saludo final ahí. Exactamente. Yo quiero saludar a todos los compañeros y compañeras
Sin duda, esta reflexión siempre es saludable hacerla en colectivo y hacerla interpelándonos también en nuestras prácticas, en nuestra conducta. Yo quiero referirme a dos cosas, ¿verdad? Ciertamente la figura de Santa Claus, ¿verdad? Del señor este barbudo, se hace en alusión a un santo que se llamó San Nicolás, un santo católico, que tenía como virtud que él regalaba cosas a los niños, les regalaba dulces, juguetes, qué sé yo. Y la Coca-Cola, desde un marketing de publicidad, agarra ese personaje, le pone el color rojo de su marca, de su bebida, y lo masifica. Al punto de que mucha gente, incluso en los adornos de su casa, o en lo que publican, ¿verdad? O comparten, ya no ponen a Jesús de Nazaret, al niño Dios, o el misterio, como le llamamos, sino que ponen a este personaje, que ni siquiera es San Nicolás. Así que eso tiene que ver con toda la manipulación mediática que nos ha hecho el sistema como tal. Segundo elemento. Ciertamente Jesús de Nazaret no nació en diciembre. Nació en septiembre. En realidad no nos vamos a enredar en esos detalles, porque el contenido es tan fuerte y profundo que en realidad no importa la fecha. Lo importante es reivindicar el significado del nacimiento y la vida de Jesús de Nazaret. Tercero, está bien esa tradición, ¿verdad? Que todos y todas practicamos, que tiene que ver con el arbolito, el nacimiento, los adornitos, los foquitos, la tarjeta navideña. Bueno, vemos muchos que vamos a la misa de Nochebuena, a nuestras parroquias. Y bueno, hay gente que hace rezos y ritos, digamos, de fe. Y eso está bien, siempre y cuando eso no sustituye la obligación que nos determina la vivencia de la Navidad. Es decir, si yo solo me quedo con lo externo, si solo me quedo con los detalles, me quedo corto. Lo importante es que la Navidad sea un momento de encuentro, un momento de compartir, de acercarnos, de intercambiar, de solidarizarnos y de fraternizar. Esta práctica, compañero Alonso, también es importante. Los compas celebraban la Navidad en los campamentos guerrilleros y celebraban su fe, porque tuvimos la suerte en el ejército guerrillero salvadoreño de tener sacerdotes y pastores que se fueron con nosotros. Digo nosotros, no yo, ¿verdad? Porque yo era un niño, pero digo nosotros, el FMLN. Siempre hemos celebrado la Navidad. Y ahora ya como partido celebramos cenas navideñas, almuerzos navideños, desayunos navideños. Y aprovechamos el momento espiritual, aprovechamos de compartir, y eso me parece sumamente importante. Yo digo en una palabra, la Navidad es un momento de compartir, de celebrar la vida, y también es un momento de reflexión que debe de interpelarnos individual y colectivamente. ¿Qué tan consecuentes o coherentes somos en la práctica puntual? Porque de repente somos muy buenos en el pensamiento, en la palabra, bien elaborada, y muy poco
llevamos a la práctica. Así que este momento es una oportunidad de ser consecuentes, ¿verdad? De hecho, nosotros los cristianos revolucionarios estamos convencidos de que al final nos vamos a salvar, si es que nos salvamos, si nuestra conducta es coherente. No tanto lo que pensamos, lo que decimos, ¿verdad? O a los ritos en los que participamos, las reuniones o las celebraciones litúrgicas, sino al final el examen allá, a la hora de que lleguemos allá, va a ser sobre el amor, sobre la práctica, sobre la conducta concreta. Así que mientras estemos vivos, mientras estemos vivas, o medio vivos, como dijo Roque Dalton, ¿verdad? Porque dijo él que después del 32 nacimos medio vivos y medio muertos, ¿verdad? Aprovechemos, cultivémonos, fortalezcámonos y hagámoslo siempre como lo inculcó Rutilio Grande, el compañero Rutilio Grande, en comunidad, en mazorca. Así que yo le agradezco al compañero Alonso y al compañero Carlos Cardona, que lamentablemente tuvo que salir de la transmisión, ¿verdad? Pero yo le agradezco la invitación y espero yo que estas reflexiones estimulen el pensamiento y animen a quienes nos escuchen y nos vean a la práctica, a la obligación de una vida coherente, consecuente en este momento histórico de oscuridad, en este momento histórico de mucha violencia, de mucho egoísmo, de mucho consumismo. Y yo aprovecho estas cámaras, me perdona que me tome este tiempito también porque es importante, no solo como ambientalista, que también soy, o como activista de derechos humanos. Hagamos un uso correcto, responsable de los pocos recursos que tenemos, en lo personal, en lo familiar. Yo valoro y reconozco la necesidad de la gente que se dedica al comercio de la pólvora, los cohetes. Hay una necesidad, eso es cierto. Y también hay que decir que es una costumbre, una tradición, la pólvora. Pero en realidad no es una necesidad. En mi opinión, eso es malgastar el dinero, compañero Alonso. Además de que contaminamos el ambiente y afectamos sobre todo a los animalitos, a los adultos mayores, a los niños, ¿verdad? Sobre todo a quienes vivimos en colonias donde las casas son chiquitas y mi casa está a la par de la casa del vecino, de la vecina. Yo llamo al respeto, a la responsabilidad. Ya no queremos niños quemados, no queremos accidentes, incendios. Yo haría un llamado a toda la militancia del FMLN de manera puntual, y lo digo con mucha fraternidad y con mucho respeto. No utilicemos pólvora, no botemos el dinero. Mejor démosle de comer al que no tiene. Mejor ayudémosle a los compañeros y compañeras que tienen dificultades de pagar el recibo de agua o de energía eléctrica, o que necesitan algún medicamento. Esa es la mejor manera de compartir los bienes que tenemos, lo poco que tenemos, de manera solidaria, y es la mejor manera de celebrar la vida y el nacimiento, el cumpleaños de Jesús. Es el mejor regalo que le podemos dar. Un abrazo para ustedes, compañeros y compañeras de todos los colectivos de nuestro Frente Intercontinental. Desearles de antemano feliz Navidad. Que este tiempo sea un tiempo de fortalecimiento, sea un tiempo de crecimiento espiritual y humano, en colectivo, en familia. Les deseo bienestar a todos y a todas. Está bien que nos comamos el chumpe, ¿verdad? O el chucho asado el 24 en familia, que compartamos con nuestros vecinos, con nuestras vecinas.
Y les deseo a todos de antemano, porque me imagino que ya no me van a invitar a un espacio de esto, les deseo de antemano feliz año nuevo. Que el año 23 sea un año bendecido, donde todos tengamos salud, donde todos tengamos los bienes materiales básicos que nos permitan vivir dignamente. Deseo también que el año 23 sea un año de mucha organización, de mucha resistencia, de mucha lucha, porque estoy seguro que si seguimos luchando, unidos, firmes, sostenidos en los principios, en nuestra mística revolucionaria socialista, estoy seguro que vamos a ser victoriosos. Un abrazo para todos y para todas. Que Dios, Madre y Padre, y que el Niño Dios, Jesús de Nazaret y San Romero de América nos bendigan a todos y a todas. Gracias, compañero, y feliz Navidad. Bueno, quiero aprovechar, compañero, para leerte unos últimos mensajes. Mira, hemos estado hablando del Niño Dios. Bueno, quiero aprovechar para saludar a la compañera Mari Carmen Guevara, a Ottawa, Canadá, y también a las comunidades de Suchitoto. Está con nosotros acá viendo el compañero Mario Nelson Ayala Sosa, compañero camarada ya de las comunidades de Suchitoto. Enviamos un fraternal y revolucionario saludo a todas esas comunidades de allá de CRC, Gremio CRC, Progreso, las Juntas de Agua y Sitio El Cenícero, que son comunidades también que tienen un arraigo, por supuesto, religioso, porque son nuestras comunidades. Y a vivir la Navidad en comunidad. Eso es importante. Pero lo que te quería decir, compa Gil, que hablando del Niño Dios, hablando de estas fechas que deben ser, llamarnos a la reflexión, hay personas que se atreven a entrar a decir tonteras. Hay una persona que, bueno, un troll seguramente, Julián Ramírez, y dice, inútiles ladrones vende patria. Con eso te saludan la Navidad, compa Gil. Bueno, pero para ellos, para todos ellos, nosotros no andamos cargados de odios, y como decía José Luis Perales, aquella hermosa canción de la Navidad, deja el odio y ven conmigo porque llegó Navidad. Así es que nosotros nos despedimos también con ese abrazo navideño a todas y todos los que se conectaron, los que nos acompañaron, a las radios, Radio Latinoamericanto, que se está transmitiendo este programa, Radio Vivencias Musicales, que retransmiten los programas del Frente Intercontinental del FMLN, y a Radio Mangle, también a la audiencia de todas estas radios que nos retransmiten o nos transmiten. Les mandamos un gran abrazo navideño, un gran agradecimiento por todo el apoyo que nos han dado, y que estamos seguros nos lo seguirán dando, porque somos hermanos de lucha, somos hermanos de sangre, porque tenemos el mismo origen, y más allá de todo eso también somos hermanos en la fe. O sea, porque más allá de que practiquemos una u otra religión o que no tengamos una religión en específico, pero tenemos fe, lo que decía el compañero, el compa Gil, somos personas de fe, creemos en un ser superior, creemos incluso en la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de superarnos a nosotros mismos y crear esa sociedad donde vivamos como hermanos, donde haya más justicia social, donde haya más fraternidad, más solidaridad, más respeto a la vida, menos odio y más amor. O sea, por eso luchamos. Así es que nos despedimos agradeciendo la oportunidad. Bueno, yo en lo personalmente que me tocó entrar aquí de emergencia porque compa Carlos tuvo que salir, así es que me disculpan si dije alguna locura que no la pude reflexionar antes, pero dije lo que consideraba correcto desde mi perspectiva, desde lo que yo he leído en lo que tiene que ver con este tema. No soy erudito en esta materia, por supuesto que no, pero sí conozco un poquito de lo que es la historia de las religiones, conozco un poquito de lo que es la filosofía de liberación, conozco un poquito de lo que es la teología de la liberación y conozco un poquito de marxismo también. O sea, y yo me identifico plenamente
como marxista-leninista, porque sí creo en la ideología de liberación, que es el concepto ideológico marxista de identificar la lucha de clases, donde estamos enfrentados como seres humanos por los bienes materiales. Y nosotros nos despojamos de la ambición de los bienes materiales y aprendemos a convivir juntos, a compartir de manera más equitativa los recursos que nos proporciona la madre naturaleza, seguro que vamos a ser más felices, porque no se impone el consumismo, no se impone la... Te voy a pedir, compañero, si le apagamos el micrófono porque está haciendo ahí una interferencia. Entonces decía de que nosotros como marxistas-leninistas sí creemos en una sociedad más justa, y esa es la lucha a muerte con el sistema explotador que lleva muerte a su paso. Como decía Marx, el capital viene al mundo chorreando lodo y sangre por todos sus poros, porque la acumulación originaria viene desde la explotación de nuestros pueblos indígenas, de los pueblos pobres que fueron explotados por la colonia. Así es que nosotros no compartimos la injusticia de ninguna manera, no compartimos la explotación de ninguna manera, no compartimos de ninguna manera un sistema clasista, explotador, que va dejando miseria y muerte a su paso. Nosotros sí creemos de que otro mundo es posible, necesario y urgente. Así es que muchísimas gracias a todas y todos. Feliz Navidad. Agradecemos a la solidaridad internacional. Hacemos un llamado a la militancia a sumarse a este esfuerzo de las comunicaciones. Enviamos un gran saludo a todas nuestras comunidades en El Salvador que están en un proceso de organización por la emancipación, por su liberación. Así que exigimos la libertad para las y los presos políticos, no más persecución política, ni en El Salvador ni en ninguna parte del mundo. Eso no es propio del ser humano, eso es propio del salvajismo. Así que no más salvajismo, no más dictaduras. Dictadura nunca más en El Salvador. Proletarios de todos los países unidos, y que viva el FMLN.